Abrimos el segundo bloque de Ciudad U y vamos a hablar de un tema, quizás escuchaste el título, pero ¿de qué se trata en realidad la inteligencia emocional? Te lo presentamos así y ya vamos a la entrevista del día. Fin de año, emociones y proyectos. Usted a lo mejor jugó alguna vez o conoce el Jenga, este juego donde uno va sacando fichas de una torre y las va poniendo cada vez más arriba, intentando manejar o mantener el equilibrio. Bueno, metafóricamente hablando, la vida tiene mucho que ver con el Jenga, que es mover cosas y mantener un equilibrio, que no se caiga la torre. Amigos, familia, trabajo, proyectos, pérdidas, ganancias, esperanzas. Manejar cuestiones para mantener el equilibrio en este Jenga que es la vida. Y eso hay que hacerlo con algo que se llama inteligencia emocional. Uno tiene que sentarse y pensar con emocionalidad, sabiendo que tiene que lograr el objetivo de comunicación interpersonal y que ese objetivo en la vida debe ser alcanzable. Bueno, nos quedó ahí la definición, Yo la me quedé con el Jenga. importancia, con el juego, con la comparación Claro. del Jenga. Y por otro lado, mucho tiempo, cuando también en otras entrevistas acá ha salido para hablar de las habilidades Es blandas, cierto. la necesidad o lo nuevo que necesitan los más chicos, las niñas, los niños y los adolescentes, y también nosotros para enfrentar situaciones de la vida. ¿Y qué nos propone la pandemia, no? Si tuvimos las herramientas suficientes con la inteligencia académica, por decirlo de alguna forma, Lo o no. racional y cómo empieza a jugar también ahora otro papel lo emocional, Coti, ¿no? Bueno, y para eso lo vamos a sumar a Pablo Berrocal, nos vamos a saltar el charco y compartir esta llamada, este living con Pablo, darle la bienvenida y agradecerle por estar aquí presente en Ciudad U. Pablo, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Son buenos días, ¿no? Allí. Sí, Sí, un bueno, poco fresco está, te voy a decir la verdad. Ya os veo muy abrigados, sí. Sí. Bueno, Pablo, hablábamos de esto, ¿no? Sobre todo pensando en la escuela, en la educación, cómo y cuál es la necesidad, ¿no? De empezar a incorporar esta educación emocional o estas habilidades blandas en la inteligencia, que no solamente es necesaria la inteligencia racional, la académica, sino este nuevo aprendizaje. Bueno, pues ahora estamos ya desde el año 90, que fue cuando se inicia el concepto de inteligencia emocional, ya estamos en el 2021. Si hubiéramos tenido esta conversación a finales, no sé, en el año incluso 2000, a principios del siglo XXI, pues quizás no tendríamos las suficientes evidencias científicas para afirmar de forma rotunda que si no logramos introducir la inteligencia emocional, la educación emocional en las escuelas, los chicos y chicas que dentro, por ejemplo, de 10 años no sigan esta formación, van a estar en desventaja, en gran desventaja, con otras escuelas donde se imparta estas competencias emocionales. ¿Por qué? Porque la investigación lo que ha mostrado es que los chicos y las chicas que reciben formación más allá de la académica, como decís vosotros, más de lo clásico, ¿no? Es que además, fijaros que la escuela, por lo menos en España y creo que también en otros muchos países, es muy clásica. Siguen aprendiendo los mismos conceptos que aprendían nuestros abuelos, pero no se están introduciendo este tipo de habilidades, de competencias. Y lo que se encuentra es que van a tener menos herramientas para afrontar situaciones cada vez más imprevisibles, como es el COVID o como las crisis económicas, y que tienen que ver, como decíais muy bien en la intro, con la gestión de las emociones y con la gestión de las relaciones sociales. En ese punto, el cerebro, ¿cómo tenemos que pensarlo a partir de esto que estás contando vos? Como lo conocemos a lo mejor de manera más general, como un órgano que nos va generando estas ideas, pensamientos, sino como otra cosa. ¿Cómo funciona en realidad? ¿Cómo podríamos hacerlo funcionar mejor? Bueno, nosotros tenemos la visión, ¿no? Cuando hablas con cualquiera, piensa que hay como un cerebro racional y un cerebro irracional. Un cerebro de emociones y un cerebro de la parte racional. No es exactamente así. Nuestro cerebro es una unidad y los circuitos están muy interrelacionados. Y lo que sí es un error es porque sin quererlo, nuestra formación nos ha convertido en cartesianos. Nos seguimos pensando todos que la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo. Ese cogito ergo sum
aquí hasta los peores alumnos del instituto lo recuerdan, porque es una frase que se nos queda grabada. Y fijaros, porque nosotros cuando en nuestra cultura nuestra abuela nos quiere decir un consejo, nos dice, toma esta decisión en frío. En España significa sin emociones. Sí. Y lo que la investigación ha mostrado es que es un error, porque siempre estamos con emociones. Lo que tenemos que lograr es poner esas emociones para que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y además, las emociones en sí mismas son información. Antes de que yo, de forma consciente, racional, llegue a saber la solución a algo, mis emociones me pueden decir, cuidado, algo no funciona bien. Y esa información es una alarma que me dice, vamos a analizar con más cuidado esta situación. Por ejemplo, esta interacción con un cliente, imagínate en un negocio, en un tipo que estamos haciendo algo importante, me dice, cuidado, me genera desconfianza. Bueno, ahora de una forma más analítica, más despacio, voy a analizar por qué me ha generado esa sensación. Entonces, es un nuevo paradigma donde las emociones y la cognición fría y caliente no se ponen a luchar, sino que van en el mismo barco. Es el mismo cerebro. La idea de que tenemos cerebros divididos, eso no tiene ahora mismo un aval científico. Pablo, nos decís, hace tiempo que ya se está investigando sobre esto y por ahí, no sé, alguien que más, que piensa, bueno, pero estas son cosas que te enseña la vida, que uno la va aprendiendo a medida que vive y que se Con tropieza y que fracasos sienta y... fracasos, claro. ¿Por qué decidieron ustedes hacer un laboratorio de emociones y abordar esto directamente desde otro lugar? Pues, bueno, eso que dice la gente es verdad. Estas cosas se pueden aprender por azar. Pero tú te imaginas que algo muy importante que esa misma persona considerara muy importante lo dejaría al azar? Por ejemplo, tú te imaginas que esa persona te dijera, bueno, aprender inglés en Argentina es muy fácil, tú vas y te acercas a los turistas cuando lleguen, vas hablando con ellos, o matemáticas. Bueno, las matemáticas también se aprenden en la vida. Vas al supermercado, vas a tal. No, no. No podemos dejar algo tan importante al azar. Claro, hay personas que tienen suerte y aprenden de los fracasos. Pero fíjate, ahora con la crisis, el COVID, por ejemplo, nos dicen, oh, esto es una oportunidad, la crisis mundial que se está generando es una oportunidad para cambiar y tal. A mí, sinceramente, esas típicas frases que aparecen en Twitter o en Instagram como esta, me parece una estupidez. Una crisis sin herramientas adecuadas es una oportunidad, sí, pero para hundirse. Si a las personas no le damos herramientas económicas, sanitarias, educativas y en este caso emocionales y sociales para afrontar un problema tan complejo y problemas más complejos, es decir, la infancia o la adolescencia de nuestras abuelas y abuelos no se parece en nada a la infancia y la adolescencia de un chico o una chica que ha nacido en el siglo XXI. No se parece en nada. Entonces, lo que la investigación ha mostrado, porque todo lo que estamos hablando podría ser un poco como creencias, ¿no? Hace 20 años. Pero ahora mismo, con la evidencia que hay, se sabe que los chicos y chicas que siguen programas certificados, rigurosos de inteligencia emocional, pues van a tener muchísimas más ventajas. Por ejemplo, hay estudios que muestran que tienen incluso mejor rendimiento académico. Y esto a la gente le sorprende. Dice, a ver, ¿no son cosas diferentes la inteligencia emocional y el rendimiento académico? Rendimiento académico desde la escuela hasta la universidad y estudios de doctorado. ¿Por qué? Porque ¿qué le ocurre? Y a esa persona es escéptica porque hay muchísimas personas que, como tú muy bien dices, no piensan que esto es una tontería, que esto es una pérdida de tiempo, que la escuela se tiene que dedicar a lo académico, a la lengua, a aprender bien matemáticas, al conocimiento. Pero si tú le preguntaras a esa persona, a ese padre, a esa madre, oye, tú cuando estás en tu trabajo y te encuentras ansioso, un poco deprimido, cansado, con problemas, ¿tú rindes? Yo le digo, no, yo no rindo, voy plano. Pues a tu hijo o tu hija cuando está en la escuela y tiene problemas, tiene ansiedad, sus padres se están divorciando, se ha muerto su abuelo, ha perdido un amigo que se ha cambiado de colegio, pues no rinde. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es una unidad y tiene que estar equilibrado emocionalmente para poder rendir física y mentalmente.
Pablo, muchas veces pasa que una persona presenta algún problema emocional y aparece el paradigma farmacológico, va de algún profesional y le recetan un medicamento. Y dicen, ya está, ya tenías depresión, ahora va con esto, ya vas a andar bien. ¿Cómo podemos suplantar ese paradigma y si hay que suplantarlo en realidad? Sí, hombre, obviamente la farmacología es necesaria. Todos tomamos drogas. Cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando tenemos fiebre, gracias a ellas podemos sobrevivir. Pero los problemas psicológicos de los que estás hablando, tipo ansiedad, depresión, en la farmacología lo que nos permite es durante un tiempo disminuir el dolor o la intensidad, pero no son la solución a esos problemas. Y requieren, obviamente, como también está demostrado científicamente, tratamientos psicológicos. Y lo que es una cosa muy importante, y es lo que yo creo que tenemos que invertir y convencer a las autoridades y a los grupos políticos, que hay que invertir en evitar los problemas. En España, por ejemplo, te pongo un ejemplo por hablar de nosotros, no echarle la culpa a otros países. España es un país que es muy bueno apagando incendios, pero muy malo en la prevención. Pues con la salud mental pasa exactamente igual. Hay que mejorar la prevención. Y para eso, ¿dónde tenemos que empezar? Con niños. Por ejemplo, se sabe que se puede educar, a nosotros podrían educarnos emocionalmente. Es decir, tenemos todavía esperanza. Hay estudios que muestran que los adultos, si siguen programas rigurosos, pueden mejorar. Pero también se sabe que si empezamos, por ejemplo, con niños y niñas de 3 años, los resultados se obtienen muchísimo más rápido. Por ejemplo, entre 3 y 6 meses bastan para conseguir resultados con niños entre 3, 4 o 5 años. En cambio, con adolescentes se necesita casi un año o año y medio. Clarísimo, Pablo Berrocal, los conceptos y las ideas que nos has dejado también para empezar a buscar la vuelta, a exigirlo como sociedad, a pedirlo en las escuelas, en los docentes. No tenerle miedo a las emociones, ¿no? Tampoco. No tenerle miedo a las emociones, tal cual. Y poder afrontarlas desde las escuelas y desde los adultos también. Pablo, por supuesto, porque ¿quién les enseña a los niños? Los adultos. Nosotros. Claro, tal cual. Los maestros, las maestras, los padres, las madres. Pablo Berrocal, un abrazo grande, saludos allí. Estás en Málaga, ¿verdad? Sí, en Málaga. Ahí hay un acento andaluz. Estamos al inicio ya del verano. Qué lindo. Ya de Se vacaciones. Qué lindo bueno, a Málaga. disfrutar entonces. Un abrazo grande para ti. Bueno, muchísimas gracias por estar con vosotros hoy compartiendo Nos vemos esto. pronto. Un abrazo fuerte. Bueno, y de ahí nos quedamos pensando Universidad también. de Málaga, ¿no? Sí. Laboratorio de emociones. Que han instalado allí, ¿no?